Hemos invitado en esta noche al subdirector de la Caja Petrolera de Salud, al doctor Luis Pablo Jáuregui, a quien le agradezco mucho por estar con nosotros. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. 3 personas bajo observación sería la variante amazónica, la P1, pero por supuesto aquello todavía tiene que ser confirmado mediante análisis y laboratorios, y para eso se necesita un equipo de secuenciación que no existe acá en el país. Hay que mandar esos estudios fuera del país, Brasil o Argentina, como para que se pueda confirmar aquello. Pero estas 3 personas, ¿cuál es su estado de salud? Entiendo que no es un estado de salud en todo caso menor, sino que más bien estamos hablando de personas que están delicadas, muy delicadas a partir de esta enfermedad. Usted nos va a proporcionar los detalles, por supuesto. Bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bueno, evidentemente es así. Nosotros en este momento en la unidad de terapia intensiva tenemos 3 pacientes que son altamente sospechosos de haber contraído la enfermedad del coronavirus, siendo la responsable de la misma la cepa P1, que es la cepa amazónica, esta cepa que está generando mucha preocupación, no solamente a nivel de nuestro país, a nivel mundial, debido a que es una cepa que en base a su mutación está generando una evolución muy rápida, muy tórpida y elevando la mortalidad en sí. Ahora, más allá del antecedente epidemiológico de la zona, ¿qué otros elementos llevan a ver que estas personas tendrían la variante amazónica? Bueno, nosotros tenemos que basarnos en los informes que nos llegan, del país vecino. ¿Cuál es la característica importante clínica que nos lleva a pensar que los pacientes están siendo afectados por esta cepa? Básicamente es que son pacientes que salen del grupo etario vulnerable. El grupo etario significa la edad, el rango de edad deja de ser mayores de 60 años, estamos hablando de personas menores de 60 años, incluso mucho menores de 60 años. Los 3 pacientes afectados son pacientes que se encuentran entre la franja, entre los 40 y 45 años. Todos ellos con un inicio de la enfermedad y rápidamente, entre el 3er y 5.º día, desarrollan un proceso de neumonía, una neumonía severa con una afectación pulmonar que va más allá del 85 a 90%, llevándolos rápidamente a la necesidad de ventilación mecánica, asociándose esto también a un fracaso renal, que es una de las características importantes que han presentado estos pacientes afectados por la nueva cepa. Estos 3 pacientes reúnen esas características. Pacientes jóvenes con cuadros neumónicos que han progresado rápidamente a la ventilación asistida, asociándose a fracaso renal, con estados febriles muy importantes y bueno, que en este momento se encuentran luchando por su vida. Interesante lo que usted nos está mencionando a propósito de estos detalles que se tienen y de esta información, de estos informes clínicos. Se sabía en semanas anteriores que una de las características de la variante amazónica, la P1, que viene del Brasil, era un contagio más rápido. Primero, un contagio más rápido, más poderoso el contagio. Segundo, una evolución, incubar la enfermedad más rápidamente, ya no una semana, sino entre 48 y 72 horas. Y claro, el deterioro más agresivo del organismo, como usted nos está describiendo. Todos estos elementos que forman parte de esto que todavía el mundo está tratando de entender a esta enfermedad, que tiene estos cambios, estas variaciones y que no hacen otra cosa que poner en alerta a los servicios sanitarios. Exactamente. Además que hay una situación bien importante dentro de esto, independiente que la situación más importante es que la mortalidad se ve elevada con el contagio de esta cepa y que la transmisión evidentemente es mayor. Hay que entender que nosotros hemos estado luchando en una situación de atender pacientes graves, porque sobre todo es eso, lo preocupante de esta enfermedad es la gravedad que lo conlleva al individuo a tener que ingresar a una unidad de terapia intensiva, luchando contra un grupo etario, una franja etaria mayor de 60 años. Si a esto se le va a sumar ahora una franja etaria menor
es decir, incluir pacientes de 50, 40, incluso 30 años, la saturación que va a existir y el colapso que va a existir del sistema sanitario va a ser temible. Y lo podemos evidenciar en este momento con lo que está ocurriendo en el país vecino. Estamos hablando de un país que está arrojando cifras diarias que son los 1.000 fallecidos. O sea, un país que tiene un sistema de salud mucho más fuerte que el nuestro en relación a cantidad de hospitales, a cantidad de recursos humanos. Imaginémonos en este momento, pongámonos en la posición de que si esta cepa empieza a afectarnos de manera importante, los estragos que puede causarnos a nosotros como sociedad, sobre todo a este departamento, al departamento de Santa Cruz, que estamos en colindancia total con el país vecino. Bueno, se habían reportado tanto en Cobija como en Beni, y ahora usted nos está confirmando este tema de Santa Cruz, claro, pero en Cobija y en Beni, los directores del CEDES en su momento nos habían confirmado que había mucha preocupación porque estaban observando que había un contagio más rápido y que estaba afectando a gente joven, a gente más joven, por este tema etario que usted menciona. Clínicamente, ¿cómo explicamos esto? Por favor, ¿hay alguna explicación médica, científica, de por qué se está afectando a gente más joven, por qué la P1 afecta a gente más joven? No sé si usted nos puede guiar un poco en ese tema. Mire, ni siquiera en Brasil, que es donde se ha originado esta cepa, ellos pueden encontrar una explicación clara. A ver, para poder comprenderlo un poco, hay algo que es lógico. ¿Qué ha pasado en Brasil? En Brasil no se ha tomado ningún tipo de medida. Entonces, el cruce que ha existido del virus en sí, de persona a persona, según la afectación racial que ha existido, porque eso es algo que hay que tomarlo en cuenta. Nosotros venimos hablando de diferentes cepas hace tiempo, la cepa sudafricana, la cepa inglesa, la cepa brasilera. Se empiezan a sumar todos estos cruces y el virus empieza a aprender, por decirlo así. No es lo correcto decirlo de esta manera, pero es una manera de utilizar las palabras para que la población pueda entenderlo. El virus empieza a aprender para poder generar mayor afectación. Entonces, al lograr esto, lo que genera es una mayor eficacia en poder afectar al cuerpo que se está introduciendo, porque ¿qué es lo que necesita un virus? Un virus, para poder existir, para poder sobrevivir, necesita un huésped, y el huésped somos nosotros. Entonces el virus nos utiliza a nosotros para poder sobrevivir, y el virus permanentemente está en una búsqueda de poder con mayor facilidad afectar al huésped. Entonces eso es lo que están logrando las cepas, es decir, es como si el virus estuviese pensando, es como si el virus se estuviese encontrando las fórmulas necesarias para poder sobrevivir de una manera más sencilla. Bueno, se vuelve un asesino más efectivo, para ponerlo también en otros términos. Se vuelve un asesino más efectivo. Sin lugar a duda. Bueno, a ver. Sin lugar a duda. Doctor, el tema del fracaso renal que usted mencionaba, ya no solamente nos tenemos que ocupar de la afectación pulmonar, de la invasión a las vías aéreas y la afectación pulmonar que genera el virus, como lo conocemos en primera y segunda ola. Ahora esto está ligado también ya a una falla que en otros órganos, y esto podría degenerar en falla multiorgánica. Bueno, a ver, en la primera y en la segunda ola, los pacientes graves, la falla que generaban era la falla pulmonar, la falla ventilatoria. A medida que se iban agravando en el tiempo, empezaban a presentar falla también en los otros sistemas, y lastimosamente esto se asocia a la mortalidad. En este caso, estamos viendo una concomitancia que existe entre el fracaso pulmonar y el fracaso renal que empieza a presentarse. No hay ningún estudio en este momento que pueda nutrirnos a nosotros de conocimiento para poder entender el porqué del fracaso renal, que puede ser una consecuencia neta del proceso inflamatorio. Nosotros en medicina tenemos un cuadro que lo denominamos como síndrome de respuesta inflamatoria sistémica.
que generalmente es producido por bacterias. Los virus también pueden producirla. Son muy pocos los virus que pueden generar esto, pero este virus tiene una capacidad impresionante para poder generar este síndrome, denominado síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y empezar a generar todos los acontecimientos que terminan desencadenando en un paciente grave, y que ese paciente grave tiene lastimosamente una altísima posibilidad de fallecer. ¿Es la tormenta de citoquinas de lo que se hablaba en la primera y segunda ola? Bueno, evidentemente una de las situaciones que se presenta es la tormenta de citoquinas. Ok, que es un proceso inflamatorio. En el caso de lo que se está presentando y ustedes están observando de esta variante, más la información que se tiene del Brasil, doctor, ¿cómo se maneja el protocolo médico? Este protocolo que casi ya estaba generalizado, tanto en la primera como en la segunda ola, más que todo en la primera, del paracetamol, de la acitromicina, de la levofloxacina, ese protocolo médico, esas medicinas que de pronto se decía que uno tenía que tenerlas en caso de que tenga el coronavirus y se empiece a complicar la situación, ¿cambia radicalmente? O sea, el protocolo médico de medicamentos se ve alterado, adulterado por esta situación de la P1? Mire, esa es una pregunta muy importante, ¿ya? Los protocolos en este momento no tienen ningún tipo de injerencia, ningún tipo de cambio, debido a que la cantidad de medicamentos que nosotros utilizamos, y esto hay que a rajatabla aclararlo, ningún tipo de medicamentos que se utilizan en ninguna de las olas, ni la tercera ni la cuarta, son medicamentos específicos. Todo lo que el sistema asistencial hace con los pacientes afectados con COVID es sostén, básicamente. El virus va a trazar su camino y va a tener el impacto que tenga en relación a cada cuerpo, a cada persona. Entonces nosotros asistencialmente lo que hacemos es sostener al individuo grave, para que él tolere toda esta tormenta. Obviamente, con los medicamentos nosotros podemos ir disminuyendo el impacto de todo lo que genera el virus, pero nosotros no tenemos ninguna manera de poder cortar de manera completa o eficaz el impacto del virus en el organismo. Los protocolos en relación a lo que está ocurriendo hoy con las variantes no tienen grandes modificaciones, excepto en relación a la agresividad en implementación que tenemos que tener de diferentes medicamentos. Doy un ejemplo. El medicamento mayor en los pacientes graves sigue siendo la dexametasona. La dexametasona, lo correcto no es utilizarla desde el primer día, hay que saber cuándo introducir la dexametasona en el tratamiento. Entonces, en estos casos, la dexametasona tiene que entrar en juego mucho antes que como tenía que utilizarse antes. En la primera y en la segunda ola, nosotros teníamos claramente evidenciado que los pacientes entre el séptimo y el 10º día empezaban a presentar las complicaciones. Con la cepa amazónica o P1, los pacientes entre el tercer al 5º día empiezan a presentar las complicaciones. Entonces, la introducción de medicamentos como la dexametasona tiene que introducirse de manera más temprana. Para esto, ¿qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos es que el individuo encuentre asistencia tempranamente, es decir, busque asistencia médica tempranamente, para que el médico pueda, bajo criterio y bajo la evaluación clínica, definir cuál es el estado del paciente y poder plantear un tratamiento de sostén. Muchas gracias, doctor. Le agradezco mucho. Que nos podríamos quedar bastante tiempo conversando. Qué interesante lo que usted nos está mencionando a propósito de todo esto. Hay un proceso más rápido de deterioro, entonces la reacción tiene que ser más rápida. La persona tiene que ser asistida más rápidamente de lo que habíamos aprendido en los meses anteriores. En el tema de la vacuna, con esto finalizo, en el tema de la vacuna, todavía las vacunas están como
para enfrentar esta variante, la P1. Ojo que una persona se vacuna y no es que no se va a volver a enfermar, se puede contagiar, pero lo que las vacunas hasta acá se nos ha explicado es que van a lograr que no llegues a una terapia intensiva, que no llegues a una UTI, que el impacto en el organismo sea mucho menor, no sea tan desastroso de que te tengan que entubar. Pero en este tema de la variante de la P1, las vacunas causan el mismo efecto de frenar ese deterioro tan acelerado del organismo. Mire, hasta hace 40 minutos atrás la respuesta hubiese sido todos los estudios o todos los informes que estamos recibiendo en realidad, porque no son estudios, los informes dicen que ninguna vacuna puede protegernos contra esta variante. Sin embargo, hasta hace 40 minutos he podido leer un artículo en el cual dice que Coronavac aparentemente sí tiene eficacia contra la variante P1. Coronavac es la vacuna que, tengo entendido, está en vías de producción justamente en el Instituto de Butantan, en Brasil. Esto es algo que obviamente lo acabo de leer, no tengo la certeza, pero la información que yo manejaba hasta hace 40 minutos atrás era que ninguna de las vacunas tendría una protección eficaz contra esta variante. No quiero ser irresponsable con lo que estoy diciendo, porque tampoco se trata de alarmar a la gente en vano. Seguramente en los siguientes días vamos a tener más noticias con respecto a esto, y ojalá que esto que le digo hace 40 minutos atrás con respecto a Coronavac sea cierto y Coronavac pueda brindar una protección contra esta variante. Pero de todas formas, las vacunas que actualmente están circulando ayudan por la generación de anticuerpos. Bueno, la generación de anticuerpos, claro que sí, ¿no? Pero supuestamente las vacunas que se están utilizando cotidianamente, supuestamente no están brindando la protección necesaria contra esta cepa, pero es muy temprano como para poder arrojar alguna conclusión sobre esto. Recordemos que la alarma o la alerta con respecto a la cepa P1 o cepa amazónica ha salido a la luz hace un mes y medio atrás. Entonces es muy joven todavía esto como para poder brindar algún tipo de criterio. Bueno, le agradezco mucho precisamente por habernos ayudado a entender mejor esta situación, y claro, destaco mucho la prudencia respecto al tema este. Hay que seguir estudiando, hay que seguir informando respecto a esta situación. Constantemente va cambiando. Hay nuevos artículos, hay nuevos estudios. Constantemente se está actualizando la información sobre este tema, así como el virus constantemente también está mutando, cambiando y evolucionando. Se ha convertido en un asesino más eficaz en todo caso. Doctor, le agradezco mucho por haber estado con nosotros y por habernos posibilitado conversar. Mire usted qué cosa más interesante. Nos salió una entrevista muy interesante con el doctor Luis Pablo Jáuregui, que es el subdirector de la Caja Petrolera de Salud. Mire, dos comentarios antes que me despida, por favor. El primero, lo importante es concientizar a la población, ¿ya? Nosotros en este momento, de un 100% de ocupación de pacientes en terapia intensiva de la Caja Petrolera, el 25% de los pacientes son menores de 45 años. O sea, es una barbaridad. Y lo segundo, estaba escuchando a la viceministra, si no me equivoco, recientemente, que decía, claro, todos nos basamos en las vacunas, es cierto, excelente, la vacuna es fundamental para que el mundo en algún momento pueda volver a la normalidad, pero aquí lo primordial y fundamental es trabajar desde el punto de vista de la sociedad en evitar el contagio. Mientras nosotros como sociedad no entendamos que la manera más eficaz de poder salir adelante es evitando el contagio, estamos perdidos. Bueno, muchísimas gracias, y creo que tiene toda la razón. Es precisamente lo que conversábamos con la viceministra, cuidándonos, las 3 M's que decía ella: el lavado de manos, la máscara y la distancia, los metros de distancia. En la frontera se ha podido evidenciar en Cobija, en Guayabirín, en Riberalta, en Puerto Quijarro, allá donde usted quiera mencionarlo, que la gente prácticamente había abandonado todas las medidas de bioseguridad, que se estaba viviendo como si estuviéramos en una situación normal, y ya no hay esa normalidad.
la normalidad como la conocíamos no se va a repetir, por lo menos por los próximos años, o no sé si serán 3, 4, 5 años, pero en estos momentos hay que entender que normalidad no hay y que no va a volver a haber la normalidad. Y la única forma de cuidarnos es cumpliendo precisamente con el lavado de manos, con la mascarilla y con la distancia. Le agradezco mucho, le mando un abrazo, lo vamos a convocar nuevamente para conversar en los próximos días. De verdad que me pareció muy interesante la entrevista y muy interesante la posibilidad de abordar este tema con el conocimiento y con la franqueza que hace falta para que todos entendamos. Esta información tiene que llegar a la gente y la gente tiene que entender que está en riesgo su vida, que no es una cuestión de chiste. Pero bueno, si uno quiere ponerse en riesgo, que se ponga. Lo que no sabe es que pone en riesgo a otras personas, que pone en riesgo a gente de su familia, que gente de su familia también puede morir por simplemente la irresponsabilidad. También eso forma parte de todo esto que hemos venido mencionando. Doctor Jáuregui, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y buenas noches. Cuídense.